Buen día, chicos, espero que hayan amanecido bastante bien. Vamos a iniciar con nuestras clases de hoy en comunicación y lenguaje. Tenemos el folleto 9 que estuvimos trabajando esta semana, tipos de lenguaje parte 3, y estamos hablando de otras clasificaciones del lenguaje. Hablamos del lenguaje autóctono, que dice que hace alusión a la lengua materna que se habla en una región o un país. Hablamos de la jerga, y dijimos que son palabras o frases que se utilizan en actividades o profesiones específicas. Y hoy vamos a concluir con el tema de dialecto. Dialecto dice que es una forma de hablar. Entonces podemos subrayar esa parte. Dialecto es una forma de hablar, pero ¿qué la hace diferente? Que está basada en factores sociales o geográficos. ¿Qué significa? Que depende de el grupo de personas, de un grupo de personas y del lugar en el que habitan. ¿Qué significa? Que los dialectos son diferentes, pueden ser diferentes en espacios diferentes. No utilizamos la misma forma de hablar, ni siquiera dentro de las mismas poblaciones. Dentro de los municipios, por ejemplo, de Chimaltenango, no se utiliza una misma forma de hablar. Hay palabras, hay términos que se utilizan en un lugar o en otro. Hay frases también que se utilizan en un lugar o en otro, aunque todos hablemos el mismo idioma. Pero no solo tiene que ver con las palabras o las frases, sino también con el tono de voz con el que se haga, con la entonación que se haga. Yo no sé ustedes si alguna vez han escuchado que hay personas que viven, por ejemplo, en estos departamentos que están cerca de México, ¿sí? Por ejemplo, Quiché, Huehuetenango, tienen una forma de hablar muy particular. Hablan español, sí, pero a veces hablan como que estuvieran cantando, o sea, su entonación va un poquito más como cantada. Entonces, a esto se refiere el dialecto. Están hablando el mismo idioma que en otros lugares, que en sus alrededores incluso, pero es un grupo de personas que tiene ciertas características en su forma de hablar. Tenemos acá un ejemplo y dicen, en el andaluz es un dialecto de España muy definido. ¿Cuál es la diferencia que tiene ante otros lugares? Y es que se caracteriza por su ceseo, o sea, la forma en la que hablan utilizan mucho el sonido s, ¿sí? Entonces, vamos a ver con algunas imágenes algunos ejemplos. El dialecto. Dijimos que son variaciones entonces que se le podría hacer al idioma. Y por ejemplo acá tenemos que en algunas ciudades a los perros, para referirse a ellos, pues se dice perrito, se utiliza la palabra perrito. Pero en un espacio diferente podría ser una población, una ciudad o incluso un país, se le dice perrete, ¿sí? Y estamos hablando de lo mismo. Otro ejemplo, podemos expresar las mismas ideas, pero utilizando palabras diferentes. Como ven acá, dice misma información con palabras diferentes. Me duele la espalda. Esa es la forma normal de expresar un malestar. ¿En dónde? En la espalda, ¿sí? Si a ustedes les dice a alguien me duele la espalda, ustedes ya entendieron la información. Pero vean, pues, puede que una persona ubicada en un espacio geográfico distinto o que pertenezca a otro grupo social, en lugar de me duele la espalda, diga de mi espalda dolor sintiendo estoy, pues. Vemos que es la misma información pero usando palabras diferentes. Y en otro lugar podría expresarse, me duele de mi pecho, su atrás. ¿Cuál es el atrás del pecho? ¿Se dan cuenta cómo entonces, dependiendo de la ubicación geográfica o del grupo al que se pertenezca,
se tienen entonces usos de palabras o de frases distintas para expresar el mismo idioma. Regresemos entonces a nuestro material. Último ejercicio de la semana para comunicación y lenguaje. Al igual que en las otras materias, les dije que sus anotaciones son importantes. Las anotaciones que hagan en la agenda esta semana serán entonces las actividades que se les tome en cuenta a ustedes como tarea y el siguiente ejercicio. Vamos a elaborar un cuadro con 2 características de cada uno de estos tipos de lenguaje. Vamos a escribir en una tabla 2 características del lenguaje autóctono, 2 características de la jerga y 2 características del dialecto. Lo pueden hacer digital o lo pueden hacer a mano en su agenda, ahí donde están ustedes tomando nota, o pueden utilizar una hoja diferente. Por esta semana entonces ha sido todo en la clase de comunicación y lenguaje y ya saben que tienen hasta el día lunes 3 de agosto para entregar las tareas de esta semana a través de Classroom. Entonces los espero en unos minutos para la siguiente clase.